La semana pasada tuvimos una predicación muy excelente, muy ungida a través de Esteban Marroquín, mi hijo, ¿verdad? Lo hizo muy bien y el Señor lo usó. Y vimos que el reino de los cielos también es una cultura superior, más que las culturas de las naciones o de nosotros como guatemaltecos. La cultura del reino va más allá. Pero también cuando hablamos del reino de los cielos, recordamos que el reino de los cielos es donde el rey tiene influencia o tiene dominio. Es decir, donde el rey, que es Jesucristo, puede influenciar a las personas que somos nosotros y cambiar completamente nuestra vida. El reino de los cielos también vimos que tiene principios, valores diferentes, y el reino de los cielos siempre está en crecimiento. Entonces menciono todo esto porque son conceptos que hemos estado analizando durante los últimos 4 domingos. Pero para que todos estemos en sintonía, son cosas que estamos revisando cada semana, y hoy vamos a ir ampliando con una nueva enseñanza acerca del reino de los cielos. Quiero decir también que el reino de los cielos se establece de acuerdo a las relaciones de pacto que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Cuando nosotros tenemos una relación de pacto con nuestro prójimo, con Dios, con el Espíritu Santo, el reino de los cielos se comienza a establecer en un reino de paz, de justicia y de gozo, como dice el apóstol Pablo. Hoy vamos a ver 3 pasos para construir el reino de Dios, pero en nosotros. ¿Está bien? Es decir, nosotros podemos construir el reino de Dios en nuestras vidas. No sé cuántos se recuerdan del anuncio de hace algunos meses o algún tiempo de Incaparina. ¿Está bien? Yo conozco a la persona que diseñó este anuncio. ¿Está bien? Y cuando hablamos de Incaparina estamos hablando de un alimento tiene muchos años aquí en Guatemala, que se ha tomado a nivel nacional, que se recomienda a los pequeños, y se dice que este alimento contiene tantos nutrientes y vitaminas que a veces no se necesita nada más, y esto ayuda para que el niño vaya creciendo. Hoy vamos a estar analizando precisamente cómo construir y cómo edificar el reino de Dios, pero en nosotros. ¿Por qué? Porque quiero decirles, de acuerdo al título de la predicación, que podemos ser mejores que antes. Y ese es el propósito y la meta del reino, que nosotros podamos mejorar todos los días, todas las semanas, que cada año nuestro yo antiguo quede abajo, y que el yo nuevo que podemos ser vaya aumentando, vaya creciendo, vaya edificándose. ¿Está bien? Por eso el título, podemos ser mejor que antes. Ahora, para poder ser mejores que antes, tenemos que aprender 3 pasos para construir el reino de Dios en nosotros. ¿Está bien? Y lo vamos a ver a través de un pasaje fantástico de la palabra del Señor. Esto no es una parábola del Señor Jesús, sino es un hecho histórico y verídico de hace 2000 años, precisamente en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a leer 2 versículos para entrar en esta predicación mejor que antes. Lucas capítulo 19, versículos 7 y 8. Recordando que Lucas era un discípulo muy cercano a los apóstoles, no era apóstol, pero Lucas era un médico de aquel entonces, era un profesional de la medicina, y es un hombre que escribió 2 libros muy importantes de la Biblia, del Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de Lucas y escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese título se le dio posteriormente. Algunos han dicho que debiera de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero está bien. Entonces, cuando estamos viendo la historia de este hombre, es un hombre acucioso para poder plasmar los eventos y tal como ocurrieron. Y dice Lucas en el capítulo 19, versículos 7 y 8,
Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Déjenme hacer un breve resumen de esta historia. Jesucristo está llegando a una ciudad importante porque Él se mantenía predicando y hablando del reino de Dios a las aldeas, a los pueblos y a las ciudades. Llega a esta importante ciudad llamada Jericó, y la gente había estado escuchando de Él por algún tiempo, porque se había levantado un profeta nuevo, un maestro nuevo. Se había levantado un líder poderoso que sanaba a la gente, que liberaba de demonios, que incluso estaba resucitando muertos. ¿Está bien? Sí, es una historia importante. Jesucristo, aún sin hacerse fama, la fama de Él ya había llegado a los límites y más allá de los límites del pueblo de Israel de aquel entonces, de hace 2000 años. Y ahora cuando Él se acerca, la gente está expectante, dice: Jesús viene y queremos conocerlo. Y un personaje que lo quería conocer se llamaba Zaqueo. Y dice que este Zaqueo era judío, pero era un judío muy poco querido por el resto del pueblo. No sé si conocen a alguien así en Guatemala, ¿está bien? Posiblemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Zaqueo era un hombre que cobraba los impuestos romanos a su propio pueblo. Y en esa ciudad él había tenido fama de ser un hombre que había estado pidiendo al pueblo para entregarle al imperio romano. Y se le tenía como publicano, o sea, recaudador de impuestos, y como pecador. Este hombre quería también ver a Jesús. Y dice la historia, que no lo estamos leyendo en este momento, pero que entonces él hizo un esfuerzo por conocerlo. Pero era de baja estatura, dice la Biblia. Y cuando estaba atrás de las demás personas no podía ver nada porque él era chiquitito. Y como no podía ver nada, decidió subirse a un árbol llamado sicómoro. Y allí en el árbol él podía divisar cuando venía Jesús, cuando venían los 12 y posiblemente una multitud siguiendo a Jesús. Y la historia continúa y dice que Jesús entonces se para enfrente de donde estaba Zaqueo y le dice: desciende, porque yo voy a estar en tu casa. ¿Está bien? Entonces, con ese breve resumen ya tenemos lo que es la mayor parte de la historia de Zaqueo, el publicano y el pecador. Cuando vemos que hay 3 pasos para construir el reino de Dios, queremos decir que el primer paso para que nosotros podamos construir el reino de Dios es que tengamos expectación. ¿Está bien? Esto es el primer paso que nosotros podemos tener en nuestra vida y en nuestro corazón para poder construir el reino de Dios en nosotros. Alguien diría: hay que tener fe. Otro diría: hay que tener esperanza. Esto está relacionado a la expectación. ¿Está bien? Es decir, se aproxima alguien que es muy importante y yo quiero conocerlo. Y entonces voy a hacer lo necesario para conocerlo. Quiero leer un pasaje que está en Lucas 19, 3 y 4, que ya les expliqué, pero es necesario leerlo. Y dice aquí que procuraba ver quién era Jesús, Zaqueo, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había
de pasar allí. ¿Por qué estudias? ¿Y por qué te preparas? Porque tienes la expectación de que vas a llegar a ser un profesional, por ejemplo, y que vas a trabajar y que vas a poder tener un negocio y que vas a tener un mejor futuro. Esa es la expectación de prepararte, de pasar muchas veces desvelado o de hacer las tareas que tal vez no tenías ganas de hacer. Esa es expectación. Tienes la expectación de que cuando cambiamos de estado civil, a ver cuántos han cambiado de estado civil, levante su mano. Tenemos expectación de que nos va a ir mejor, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Por qué te casas? ¿O por qué quieres casarte? Yo creo que nadie dice, me gustaría casarme porque me gusta que a mí me golpeen, que me tiren los sartenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Es que a mí me gusta competir siempre con alguien. Algunos dicen eso, ¿verdad? Es que somos muy competitivos. Nada, eso no es cierto. Uno tiene la expectación, por ejemplo, si uno cambia de estado civil, de que va a estar mejor, ¿no es cierto? A veces hay decepciones, pero la expectación es la que te dice, voy en ese camino y quisiera hacerlo. Algunos han perdido la expectación, pero no se desanimen, ¿está bien? Manténgala, porque ese es el mensaje de hoy. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que tener o cumplir para que el reino del Señor pueda crecer en nuestras vidas. Mantener la expectación de que algo bueno vendrá. Tenemos las malas costumbres de pensar siempre en lo negativo y de decir, es que Guatemala está peor, es que la situación va de mal en peor, es que ya no hay esperanza. Un día mi suegro, que ya partió de la presencia del Señor, se estaba quejando en la calle comprando algo, y entonces a ese mercader que estaba ahí le dice, las cosas no están peor, le dice él, están mejor. Dígame, le dijo a mi suegro, si usted no tiene guardadito por ahí su billete de 100 quetzales. Sí, le dijo mi suegro, es cierto. Antes nadie podía tener un billete de 100 quetzales. Les pongo otro ejemplo, ¿está bien? Que ya lo he puesto en alguna oportunidad. Cuando yo era niño salía a abrir la puerta porque la tocaban. Y de repente era otro mercader jalando una carreta de fruta, de verduras, lo que sea. Y su camisa y su pantalón, yo sé que muchos no sabían esto, remiendo sobre remiendo. ¿Cuántos lo vieron? Los más viejitos. Yo lo vi. Yo miraba a gente que no tenía para poder comprarse una camisa. Ahora está las benditas Megapaca. Te puedes comprar una camisa de 5, de 10 quetzales y todavía sirve. ¿Está bien? Las personas que andan en la calle, ¿saben qué hacen? Gastan la ropa que tienen, se van a la Megapaca y tiran la otra. Que no la lavan, ya no la tienen que lavar. O sea, algunos pensamos que la situación siempre va a estar peor, pero la Biblia nos expresa de que nosotros debiéramos de mantener una expectación respecto al futuro que viene. Si Jesús viene a mi ciudad, la cosa se va a poner buena. Las situaciones van a cambiar, va a estar mejor. Esa era la idea de Zaqueo. Esa era la idea de toda la gente que se puso alrededor de aquella procesión que venía, Jesús, sus discípulos y otra gente. Expectación es lo que nosotros necesitamos. Cuando venimos a este lugar, escuchamos un mensaje de la palabra de Dios con expectación, porque sabemos que podemos subir un escalón más, ¿no es cierto? Ahora déjenme ir un poquito a Zaqueo. Dentro del rango de la población judía, Zaqueo estaba aquí.
era la gente mejor posicionada económicamente y socialmente. Zaqueo no importaba el tamaño, él estaba aquí. ¿Está bien? Tal vez no en el sentido religioso como ser un sacerdote, que también estaban muy altos, o uno de los ancianos, 70 ancianos que gobernaban a Israel religiosamente. Zaqueo tal vez no era de eso, pero él estaba al tope de una línea económica y social de su propia nación. Déjenme decirle que cualquiera dice, ya lo logré todo, ya no necesito estudiar. Algunos he escuchado yo que dicen, mire, el que se case con mi hija ya no tiene que trabajar, ya le tengo asegurado el futuro a mi hija. He escuchado a 2 personas decir eso y después fallar. Sí. Pero muchas veces nosotros decimos, ya no hay más, ya llegué al límite y hasta ahí, está bien. Yo te quiero animar a que mires un poco más allá. Zaqueo nos da el ejemplo y es un hombre vigoroso que no importa su condición social, él no le teme a la vergüenza, él no tiene temor al qué dirán. Subirse a un árbol, causar la vergüenza de que te miren. Recuerden, varones, que no existía el pantalón entonces. ¿Está bien? Entonces era una situación de amarrarse bien y subir como gusano, ¿verdad? Yo no sé cómo subió el sicómoro, realmente era una cosa bien difícil, ¿no es cierto? Pero ¿qué causa la expectación? Que la vergüenza, que el temor salen de nuestras vidas. Cuando nosotros nos animamos a ver con ojos de esperanza y de fe nuestro futuro, que viene algo mejor, que podemos cambiar y ser mejores, la expectación comienza a transformar nuestro ser interior. Y eso fue lo que comenzó a ocurrir en ese momento. La vida de Zaqueo no fue la misma definitivamente, porque él no solamente escuchó de que venía Jesús, él corrió delante de la multitud y se subió al árbol con tal de ver a Jesús. Yo te animo que en esta hora tú comiences a subir tu expectación. Estás enfermo, Jesús está pasando por acá y Él trae sanidad divina. Está en nuestro hogar necesitado de restauración, Jesús está pasando por acá y Él puede restaurar nuestros hogares y nuestras vidas y nuestras relaciones. Amén. Estamos endeudados hasta aquí. Jesús está pasando por aquí y es un buen consejero financiero. Y no solamente es el buen consejero financiero, sino es el mismo Dios que provee. Él lo puede hacer. Entonces, cuando venimos nosotros, por ejemplo, aquí a la iglesia, debiéramos de venir cada semana, cada día que escuchamos un mensaje en la televisión o en la radio, con la expectación, voy a crecer. Algo nuevo se va a añadir a mi vida, ¿sí? Un valor agregado espiritual voy a tener y voy a crecer, y eso es lo que me está diciendo la predicación hoy. Voy a ser mejor que antes, mejor padre, mejor madre, mejor hermano, mejor trabajador, mejor empresario, mejor amigo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren realmente tener algo añadido en su corazón? Yo les digo en este momento, Jesús está aquí y quiere subir el nivel de expectación en nuestras vidas y decir, tú también puedes, tú también lo puedes obtener, tú también puedes salir de este problema, tú también puedes hacer este ministerio. Amén. Y si le damos un aplauso a Jesús porque Él está aquí.
y cambia nuestras expectativas. Cambia nuestras expectativas. El pequeño negocio que empezaste va a ser una corporación si tú tienes expectación. Amén. Amén. O sea, amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros mantengamos arriba nuestro nivel de expectación, porque es Jesús. Y Zaqueo lo entendía, sabía de que era la oportunidad de ver a Jesús. Pero quiero decirles que sin expectación nos vamos a perder los milagros del reino. ¿Está bien? Es decir, el primer paso para que edifiquemos el reino de Dios en nuestras vidas es importante, porque si no tenemos fe, nos vamos a perder los milagros del reino. ¿Está bien? Por eso es importante de que tú comiences a decirle: Señor, dame expectación de que voy a crecer, de que algo nuevo viene. El segundo paso para construir el reino de Dios en nosotros es muy sencillo y se nos va a ir quedando. ¿Está bien? El primero es expectación, fe, esperanza. ¿Está bien? El segundo es obediencia. ¿Está bien? Para construir el reino de los cielos en nuestra vida, necesitamos nosotros ser obedientes. Y a veces pensamos que los mandamientos de Dios son difíciles. ¿Está bien? Que son imposibles de cumplir. Que lo que Dios menciona, nadie lo puede lograr. Ahora, vamos a ir un poquito más despacio. ¿Está bien? ¿A qué me refiero cuando decimos obediencia? Leamos el pasaje del versículo 5 y 6. Dice este pasaje que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Ahora, detengámonos un momento allí. ¿Está bien? Jesús sabe dónde está el corazón expectante. ¿Por qué se detuvo delante de Zaqueo? ¿Por qué vio para arriba? Seguramente, tal vez tenía Zaqueo un vestido de colores, ¿no es cierto? Tal vez era el único subido en el árbol y nadie más. Yo me recuerdo que cuando habían árboles ahí a la orilla de la 12 Avenida, cerca del Estadio Nacional, y uno pasaba por ahí, no sé si se recuerdan, los que pasaron por ahí hace algunos años, los árboles estaban llenos cuando había un partido importante. No había necesidad de pagar el boleto para entrar al Estadio Nacional. ¿Sí? Eran pocos los que se subían ahí. Yo me recuerdo de unos muchachos que estaban con nosotros que se subieron algunos, ¿verdad? Allá a esos árboles, no sé qué evento había, pero algunos de nuestros muchachos fueron y se subieron hace muchos años a esos árboles. Tal vez era solo Zaqueo, o tal vez Jesús sabía que Zaqueo estaba expectante de que algo iba a ocurrir en su vida. Pero lo cierto es que el pasaje dice que entonces Jesús, cuando llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y lo vio y le dijo. Y aquí es donde nos confirmamos de que Zaqueo tenía un corazón diferente. Zaqueo. Detengámonos ahí. ¿Sabe Jesús tu nombre? ¿Sabe Jesús quién eres? ¿Conoce si tienes expectación de que Él está aquí? Él lo sabe. Ninguno de nosotros podemos ocultarle nada a Jesús porque Él es Dios. Y cuando llega Jesús, nadie le había presentado al recaudador de impuestos. No creo que le hubiera cobrado a Jesús antes, ¿verdad? Pero cuando lo mira, le menciona su nombre y le dice: Zaqueo. Jesús nos conoce y dice aquí: date prisa. Primera orden. Desciende. Segunda orden.
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tercera orden. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Las tres cosas en un instante. Jesús dio instrucciones y las instrucciones no eran difíciles. Prisa, bájate, me hospedo contigo. 3 órdenes, ¿está bien? A veces pensamos que Jesús es complicado, que la palabra de Dios es complicada. A veces pensamos de que la Biblia es un manual de normas demasiado difíciles que cumplir, como ya lo dije. Pero quiero decirles, Jesús lo único que pide es obediencia a unas instrucciones muy, muy sencillas. Zaqueo, me da mucho gusto saludarte, pero baja prisa, porque yo necesito estar en tu casa el día de hoy. Hoy el Señor nos dice, llévame contigo, llévame a tu casa y date prisa. Yo creo que no podemos terminar el mensaje de esta oportunidad sin decirte de que Él te va a dar las mismas instrucciones. A veces estamos aquí, arriba, en nuestros pensamientos. Están volando por el afán, por la ansiedad, por cualquier circunstancia que esté en nuestra vida en este momento. Y Él nos dice, ya no te necesito allí, te necesito abajo. A veces estamos en la vanidad de la vida, en la vanagloria, en la sobreestima, y Jesús nos dice, no, necesito que desciendas al nivel de suelo. Son instrucciones. Y nos dice, no quiero que lo hagas mañana, ni el próximo mes, ni cuando soluciones tus problemas. Aprisa. Hoy quiero estar contigo. Amén. Entonces, yo quiero decirles algo. Algunos ya han recibido alguna instrucción de parte de Dios y la han postergado. Dios ya les ha hablado y les ha hecho una invitación para hacer algo. No sé, tú lo sabes. Tu corazón lo sabe. ¿Sabes en qué momento Dios ha sido específico y te ha dicho algo y lo estás postergando? Hoy Jesús dice, yo quiero edificar mi reino en ti y dentro de ti. Pero tienes que seguir las instrucciones. Si no, no puedo ir contigo. Amén. Tal vez la decisión la tienes que tomar hoy. Yo te diría, hoy debieras tú definir tu situación con Jesús. No mañana, no más tarde. Si ya el Señor está haciendo o creando expectación en tu vida, el Señor te dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Cuando hacemos eso, entonces comenzamos un tercer paso para construir el reino de los cielos. Si somos obedientes, si nos integramos, por ejemplo, a lo que Dios nos ha dicho, el Señor te ha dicho, mira, yo quiero que te congregues a una iglesia. Yo te quiero invitar para que sea esta tu iglesia, para que crezcamos juntos, para que vayamos hacia adelante. ¿Por qué lo vas a postergar? Si Dios te ha dicho, necesito que te involucres en un ministerio, hoy estábamos hablando de ministerios, no lo dejes para mañana, hoy debiera de ser. Allí en el pasillo va a estar Esteban llenando formularios electrónicos para aquellos que quieran servir en esta iglesia, y tú solamente tienes que llenar tus datos con él para que nosotros te podamos guiar cómo podemos trabajar juntos para edificar esta iglesia. ¿Está bien? Entonces, es cuestión, segundo lugar,
de obediencia. ¿Cuántos tienen expectación de que hay algo mejor y algo nuevo para cada uno de ustedes? Amén. Entonces, segundo paso, obedezcamos al Señor. Es muy sencillo. Y dice la palabra aquí que Zaqueo le recibió gozoso. Algunos dicen es que la religión es triste. Jesús no es religión. ¿Está bien? Es que la iglesia me va a restringir. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios no te está llamando a esclavitud, te está llamando a libertad. ¿Está bien? Y entonces cuando tú te involucras, cuando tú obedeces, es lo que pasó en el corazón de Zaqueo. Le recibió gozoso. Imagínense que la persona que llegaba a ese lugar, que habían esperado toda esa multitud, decida ir a un solo lugar, y ese lugar es tu casa. ¿No vas a estar gozoso? Tal vez alguien diría, es que no estoy preparado, no tengo comida, dejé la casa sucia. No pongamos excusas. ¿Está bien? No pongamos excusas. Tiene que ser hoy. El tercer paso para que nosotros podamos construir el reino de Dios en nosotros y seamos mejor que antes. ¿Se recuerdan el título del mensaje? ¿Sí? Seamos mejor que antes. Es relación. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús está a la puerta de nuestro corazón y es necesario recibirle. A una de las iglesias del Apocalipsis, el Señor le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto es relación. ¿Está bien? Esto es relación. Tener comida en aquel tiempo con alguien era relación, era intimidad, era tener un pacto con otra persona. Y Jesús quiere tener una relación de pacto con nosotros, porque Él nos da la capacidad de construir su reino. Ahora, dice la palabra del Señor que la gente, cuando vio que Jesús entró a la casa de Zaqueo, muchos dijeron: ha entrado a posar a la casa de un pecador. ¿Leímos ese pasaje? A Zaqueo le llamaban así. ¿Está bien? Ahora déjame decirte, Jesús no le tiene temor al pecado. No importa lo que hayamos sido o lo que hayamos hecho, Jesús no le tiene temor a nuestro pasado ni a nuestro presente, porque Él venció el pecado en la cruz del Calvario. Él pagó con su preciosa sangre el perdón del pecado de cada uno de nosotros. Y aunque la gente diga: pero ¿y ese? Ahora se dice amigo de Jesús. Y ese se dice que ahora va a una iglesia. Ahora se dice hijo de Dios o hija de Dios. No tengas temor. Jesús no le tiene temor a lo que diga la gente. ¿Está bien? Y en ese momento entonces Jesús entra y está con Zaqueo y obtiene una relación. Ahora, ¿qué hizo esa relación? ¿Cómo vemos que hubo un resultado positivo en la vida de Zaqueo? Porque él fue mejor que antes. ¿Está bien? Si él había sido un hombre justo, honesto, si había sido un hombre dadivoso, ahora había un cambio completo en su corazón, porque ahora tenía relación con Jesús. El pasaje que leímos dice que Zaqueo, cuando dijeron:
este ha entrado a posar en casa de un hombre pecador, Zaqueo se levantó y dijo: Señor, tomo una decisión. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Significará eso algún cambio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un cambio radical? ¿Un cambio tremendo en la vida? Por supuesto. Y dijo: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La pregunta es para cada uno de nosotros: ¿Zaqueo fue mejor que antes? Eso es una enseñanza del reino de los cielos. La meta del reino de los cielos es de que nosotros seamos mejores que antes. Y en este caso, Zaqueo fue mejor que antes. Porque ahora que había tenido expectación, había sido obediente y tenía una relación con Jesucristo, él toma la decisión de demostrarlo. A algunos nos cuesta demostrar algunas cosas, por ejemplo el amor, ¿no es cierto? Sonreír, abrazar a alguien, visitar a alguien, compartir con alguien, cuesta a veces, pero llega a ser fácil cuando nosotros estamos construyendo el reino de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes que Guatemala sería mejor si tomáramos la actitud de Zaqueo? Aquellos que el reino de Dios está creciendo en nuestras vidas. Claro que sí, claro que sí. Nosotros podríamos ver resultados grandes, pero nosotros tenemos que empezar ahora. Zaqueo fue libre para decidir, fue libre para comunicar lo que quería hacer. Zaqueo fue libre de la avaricia. Zaqueo tuvo la libertad al punto de restituir lo que robó. Y a pesar que era chiquitito, según la Biblia, Zaqueo creció. Amén. Zaqueo creció. Fue un hombre que fue mejor que antes. Hoy el mensaje es ese. Y si nos llevamos estos 3 pasos en nuestra vida y los comenzamos a aplicar a partir de hoy, déjeme decirle de que ya va a haber resultados para la siguiente vez que nos veamos. Zaqueo no solamente manifestó su gozo, su alegría, sino que hizo cosas prácticas, manifestando que el reino de los cielos había entrado en su corazón y que estaba creciendo. Quiero terminar recordando lo siguiente. ¿Se recuerdan de la semilla de mostaza? Tan chiquitita que casi no se mira, como un grano de arena aproximadamente, y crece hasta convertirse en un árbol donde anidan las aves del cielo. El reino de Dios tiene todo el potencial de crecer dentro de nosotros. El reino de los cielos es como la levadura que se esconde, que no se mira dentro de 3 medidas de harina, dice el Señor Jesús en su parábola, pero leuda toda la masa, la hace crecer. Si el reino de Dios entra en nuestra vida y en nuestro corazón, vamos a ser mejores que antes. Vamos a crecer. Ponte de pie porque vamos a orar.